Bueno, nuestros queridos amigos, un saludo. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la independencia de Guatemala. ¿Qué es la independencia de Guatemala? ¿Por qué celebramos el 15 de septiembre de 1821 y decimos 199 años de aniversario? ¿Qué significa la libertad? ¿Qué significa la emancipación? ¿Qué significa la independencia de Guatemala? ¿Realmente somos independientes? Económicamente, políticamente, socialmente. ¿Cómo enseñamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes el tema de la independencia? Realmente la historia que encontramos en los libros de texto, ¿esa es la verdadera historia? ¿O hay algo que aún no nos han contado? Por eso en esta oportunidad vamos a dar a conocer cuál es la verdadera historia de Guatemala. Bien sabemos 1821, no solo hablar de solo de esa fecha, hay que remontar a la historia, a la antecedente de la independencia de Guatemala. Bien sabemos que en 1808 en España estaba pasando por una crisis económica y política. Hay algunos que querían la monarquía constitucional y otros querían la monarquía absoluta. España estaba en crisis, estaba en bancarrota. España no podía controlar ni su propio territorio interno. Peor aún, las colonias de Centroamérica. No podía hacer nada en 1808. Por eso, en 1812, aquí en Guatemala, hubieron ciertos movimientos, sublevaciones que fueron en contra del régimen colonial. Por ejemplo, en 1813, encabezado por Manuel Tot. Manuel Tot fue un gran líder, un eclesiástico, quería oponerse al régimen colonial y otras personas, pero fueron silenciadas. En 1820 fue la sublevación o la rebelión Totonicapán en 1820. Antes de la independencia de 1821. Fueron estos dos acontecimientos que realmente hay que calificarlo como héroes. Hay que calificarlo como personas que dieron su vida por la libertad, por los derechos, por eliminar ciertos tributos. Ellos sí lucharon por la independencia. Pero en 1821 esa no es independencia. Es una independencia planificada, organizada. Pero voy a dar 3 ejemplos. ¿Cuál es la verdadera independencia? Por ejemplo, en Estados Unidos en 1776 logró la independencia en manos de los ingleses. Una independencia donde los grandes pensadores, los libertarios, llegaron de que concluyeron con una independencia. Y en 1776 elaboraron la Constitución de los Estados Unidos. Por eso, dentro de esta Constitución de los Estados Unidos se garantizó 3 derechos. Primero, la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad. Fueron derechos. Pero en Guatemala aún no hubo derechos en 1821. Y en la Revolución Francesa en 1789 lograron otros derechos. Por ejemplo, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos sí fueron acontecimientos de libertad, de independencia, de derecho. Pero en Guatemala, en 1813, fueron eliminados. En 1820, encabezado por Atanasio Sul, fueron eliminados, fueron silenciados. Grandes líderes indígenas que querían la independencia, la libertad, la emancipación, pero no lo pudieron. ¿Qué pasó en 1821? ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿Qué es lo que nos están contando en las clases, en las universidades? ¿Qué es lo que nos están contando los maestros sobre el tema de la independencia? Por eso, hay un libro que escribió Horacio Cabezas, La independencia de Centroamérica, que es Gestión o Caso del Plan Pacífico. Este libro realmente nos explica qué es la verdadera independencia. Y también nos explica un autor que se llama Pinto Soria, Guatemala, en la década de la independencia. Estos libros nos ayudan a entender cuál es la verdadera independencia. Por eso, el 14 de septiembre
el 14 de septiembre, en la tarde, en la noche tarde, quienes Aycinena, Pedro de Molina y también María Dolores de Bedoya, ellos hicieron la propaganda y citaron a la población para que llegaran el siguiente día, porque es independencia. Y así fue. Y invitaron a mucha gente para que llegaran en la plaza para celebrar el Día de la Independencia, el 15. ¿Quiénes llegaron? Ojo aquí. ¿Quiénes llegaron? La Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados, el Cuerpo Militar, que siempre está presente al lado de los gobiernos, y también la Iglesia, y también y otros personajes. Fueron 53 personas que llegaron en la plaza para declarar la independencia. Pero la pregunta es, ¿dónde están los indígenas? ¿Dónde están los líderes indígenas que realmente son la mayoría en 1821? Una independencia de maqueta, una independencia organizada, una independencia que no tiene nada que ver de lucha y de sangre. Si vamos a hablar de la verdadera independencia, entonces tiene que haber lucha, tiene que haber mártires. Un ejemplo local, en 1990, el 2 de diciembre en Santiago Atitlán, fue una verdadera lucha, independencia, libertad y paz. Todas las personas que ya llegaron en el Parque de la Paz con sus bolsas blancas que simbolizan la paz, querían libertad y paz. El 2 de diciembre, y lograron eliminar el régimen dictador en ese tiempo que había. 13 mártires que cayeron y 23 heridos. Eso sí es de lucha, de sacrificio. Pero Guatemala, su independencia no fue un juego limpio, un juego que realmente es sucio. Por eso, no vale la pena celebrar la independencia y decir 199 años de independencia, ver a nuestros niños agitando su bandera. Esa no es la independencia. Entonces, ¿cómo explicar a ellos? ¿Cómo explicar a nuestros jóvenes el tema de la independencia? Tiene que ser, tenemos que leer libros, lo que les mencioné, libros que realmente de historiadores, no textos del Ministerio de Educación que nadie que ver. Es una historia falsificada. Lo que ahí hay es que nos pintan el cerebro de que quien descubrió América fue Cristóbal Colón. Nos pinta el cerebro de que vinieron con 3 barcos, la Niña y la Pinta y la Santa María. Qué buen cuento, y lo hemos creído porque nadie nos ha enseñado. Por eso es importante que en esta independencia reflexionemos. ¿Hay independencia en Guatemala o no lo hay? Y después de la independencia, la supuesta independencia de Guatemala en 1821, el 15, 10 meses después, nos aliamos a México. Entonces, ¿esa es independencia? Nada que ver. Hay muchas cosas que hay que contar sobre la independencia, lo que fue en 1824 hasta 1847. Es una historia, una riqueza, pero nadie ha estudiado. Ese es el trabajo de nosotros como académicos, como estudiantes, tratar de explicar a nuestros niños la verdadera historia. Entonces, ¿cuál es la independencia en sí? Lo estamos esperando. Lo estamos esperando algún día ver a nuestros verdaderos líderes ahí en el poder, ahí en el Congreso, que nos representan nuestros intereses como pueblo, como indígena. Realmente la independencia, donde existe el Estado de Derecho, donde existe la verdadera democracia, donde existe libertad de expresión, que todos tenemos ese derecho de expresar de acuerdo a la realidad sociopolítica para poder lograr los resultados que actualmente no hemos podido. Por eso es importante hacer análisis sobre esto, cuál es la verdadera independencia. Y yo los invito a la lectura, los invito a la reflexión, los invito a que seamos críticos de la realidad histórica, de la coyuntura actual de nuestra Guatemala. Realmente no somos libres.
Realmente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial están en manos de ciertos grupos de la minoría que tienen el poder económico, que tienen el poder político, que nos han dominado durante siglos. Ese es el reto, el desafío que tenemos nosotros, la gente joven, de empezar a inyectar a nuestros jóvenes ese espíritu crítico para poder hacer propuestas para una nueva Guatemala. De lo contrario, vamos a seguir con esta historia falsa y vamos a heredar a nuestros niños, explicar a nuestros niños una historia que nadie que ver. Así que los invito a la lectura y yo dejo esta reflexión hasta aquí y esperemos que podamos hacer análisis un poco más profundo de aquí en adelante con nuestros colegas, con nuestros amigos estudiantes. Muchas gracias por ver esta pequeña reflexión que es importante hacerlo. Y muchas gracias. Hablo con ustedes su servidor Salvador Rabinal y bendiciones siempre. Muchas gracias.